Dicen que todos los pueblos tienen sus leyendas, historias que se susurran al caer la noche. Pero, ¿y si te dijera que una de esas leyendas es real? ¿Que existe un tren que no aparece en ningún mapa, un tren fantasma que viaja a un destino del que nadie regresa? Imagínate esto, unas vías de tren abandonadas, oxidadas y devoradas por la maleza. Llevan años, quizás décadas, sin ver pasar una locomotora. Sin embargo, entre los vecinos más antiguos del lugar corre un rumor escalofriante. Cuentan que si eres lo suficientemente valiente o lo suficientemente tonto para esperar en el andén en ruinas a las 4:04 de la madrugada, algo sucede. Aparece un tren que no debería existir. Esta es la historia de Nicolás, un joven apasionado por lo paranormal que decidió que no podía vivir con la duda. Quería saber si el mito era cierto. Así que una noche, armado únicamente con una linterna y una grabadora de audio, se dirigió a la vieja estación. El aire era pesado, el silencio solo roto por el canto lejano de los grillos. La atmósfera era tan densa que casi podía cortarse con un cuchillo. Mientras el reloj de su móvil se acercaba a las 4 de la madrugada, su corazón latía con fuerza. Miró a su alrededor. Nada. Solo la oscuridad y los esqueletos de los viejos edificios de la estación. Pero entonces, justo a las 4:04 en punto, sucedió algo que desafiaba toda lógica. El suelo bajo sus pies comenzó a vibrar. Los rieles, antes cubiertos de óxido, empezaron a brillar con un fulgor plateado, como si fueran completamente nuevos. Y de la espesa niebla que se había levantado de la nada, emergió la silueta de un tren. Era una mole de acero negro, imponente, iluminada por faroles que emitían una luz amarillenta y antigua. No hacía el ruido de un tren moderno. Era un silencio ominoso, sobrenatural. Nicolás se quedó paralizado sin poder respirar. El tren se detuvo suavemente frente a él, justo donde estaba el viejo andén. Las puertas se abrieron con un silbido metálico que resonó en el silencio de la noche. Dentro no se veía a nadie, ni un maquinista en la cabina, ni un solo pasajero en los vagones, pero una voz que sonaba como un eco hueco y distante, resonó en su cabeza más que en sus oídos. Decía una sola palabra: sube. El miedo le paralizaba, pero su curiosidad era más fuerte. Era lo que había venido a buscar después de todo. Temblando de pies a cabeza, Nicolás subió al vagón. Tan pronto como puso un pie dentro, se dio cuenta de que el interior no tenía nada que ver con el exterior abandonado de la estación. Los vagones estaban impecables. Los asientos, tapizados en un lujoso terciopelo rojo, parecían nuevos. Las ventanas de latón brillaban, limpias y pulidas. Se sentó con cuidado en uno de los asientos, y sin que él hiciera nada, las puertas se cerraron con un golpe seco. El tren comenzó a moverse. No hubo sacudidas ni el estruendo habitual de un tren al arrancar. Simplemente se deslizó hacia adelante, ganando velocidad de forma silenciosa y antinatural. Nicolás se asomó por la ventana, pero lo que vio lo dejó aún más desconcertado. No había paisajes, ni pueblos, ni campos, solo una oscuridad absoluta, rota por destellos de luz fugaces, como si estuvieran viajando a través de un túnel de estrellas lejanas. La sensación era vertiginosa, desorientadora. ¿A dónde lo llevaba este tren imposible? Fue entonces cuando se dio cuenta. No estaba solo. Justo en el asiento de enfrente, donde un segundo antes no había nadie, ahora estaba sentada una mujer. Era una anciana, con la piel tan pálida que parecía de cera, vestida completamente de luto. Sus ojos oscuros y hundidos lo observaban en un silencio sepulcral. Nicolás sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Finalmente, la mujer rompió el silencio con una voz áspera y quebradiza, como hojas secas. —¿Es su primera vez? —preguntó.
Nicolás, incapaz de hablar, solo pudo asentir con la cabeza. La mujer esbozó una sonrisa débil, una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Todos llegamos aquí por primera vez», dijo. «Ninguno vuelve». Esa frase se quedó flotando en el aire, cargada de un significado terrible. A medida que el tren continuaba su viaje silencioso a través de la nada, más figuras comenzaron a materializarse en los vagones. Aparecían de la nada, ocupando los asientos vacíos. Vio a un niño pequeño abrazando un oso de peluche roto con la mirada perdida. Vio a un soldado con un uniforme antiguo, manchado de algo oscuro. Vio a una pareja joven, abrazados, llorando en silencio, con lágrimas que parecían no tener fin. Y todos, absolutamente todos, lo miraban a él. Sus miradas eran fijas, vacías, como si miraran a través de él. El pánico comenzó a apoderarse de Nicolás. Reunió el poco valor que le quedaba y se dirigió de nuevo a la anciana. «¿A dónde vamos?», preguntó, con la voz temblorosa. La anciana lo miró con lástima. «A la estación final», respondió. «El reloj allí siempre marca las 4:04». El tren seguía avanzando a una velocidad imposible. Nicolás intentó apartar la mirada de los extraños pasajeros y la fijó en la ventana. Fue entonces cuando vio su propio reflejo en el cristal oscuro. Pero lo que le devolvió la mirada no era él. Era un rostro hinchado, con la piel de un tono amoratado y enfermizo. Los ojos estaban vidriosos y sin vida. Era el reflejo de un cadáver, su propio cadáver. Gritó y se levantó de un salto, retrocediendo. En ese mismo instante, las luces del vagón comenzaron a parpadear frenéticamente, y todos los pasajeros, al unísono, sonrieron. Sus sonrisas eran grotescas, inhumanas, con bocas que se abrían demasiado, revelando una oscuridad infinita en su interior. De repente, el tren comenzó a frenar. El viaje había terminado. Afuera, a través de la ventana, no había ninguna ciudad, ningún paisaje conocido. Solo un andén interminable de piedra gris, bañado por la luz pálida de un único y gigantesco reloj. Las manecillas estaban congeladas, marcando siempre la misma hora, 4:04. El destino final. Las puertas se abrieron y los pasajeros fantasmales comenzaron a descender en un silencio absoluto, caminando lentamente hacia la niebla que rodeaba el andén y desapareciendo en ella uno por uno. Nicolás, aterrorizado, decidió que tenía que salir de allí. Corrió hacia la puerta abierta, pero justo cuando iba a saltar al andén, una mano helada lo agarró del brazo con una fuerza de hierro. Se giró y se encontró con una figura alta, vestida con el uniforme de un revisor de tren, pero donde debería estar su rostro, solo había una superficie lisa, sin ojos, ni nariz, ni boca. Era un hombre sin rostro. La criatura habló, y su voz sonó cavernosa, como el eco de una tumba. «Tu boleto aún no está listo», dijo, «aún no es tu hora». Y con una fuerza sobrenatural lo empujó violentamente hacia atrás, dentro del vagón. Nicolás se despertó con un sobresalto. Estaba tirado en el suelo de grava del andén de la estación abandonada. El sol comenzaba a despuntar en el horizonte, tiñendo el cielo de un color anaranjado. Miró su reloj. Eran las 5:10 de la madrugada. El tren había desaparecido. Las vías volvían a estar oxidadas y cubiertas de maleza, como si nada hubiera pasado. Había sido todo una pesadilla. Un sueño increíblemente vívido, provocado por el miedo y la sugestión. Se puso de pie, sacudiéndose el polvo, tratando de convencerse de que todo había estado en su cabeza. Pero al meter la mano en el bolsillo de su chaqueta, sus dedos tocaron un trozo de papel. Lo sacó. Era un billete de tren, antiguo y amarillento. En él estaban impresas la fecha de esa misma noche y una hora de partida, 4:04. Semanas después de aquella noche aterradora, la vida de Nicolás llegó a un trágico final.
murió en un brutal accidente de tráfico en una carretera solitaria. Los pocos testigos que presenciaron el suceso juraron a la policía algo escalofriante. El reloj del salpicadero del coche destrozado se había detenido en el momento exacto del impacto. Marcaba las 4:04 de la mañana. Cuando los servicios de emergencia revisaron sus pertenencias, encontraron en el bolsillo de su chaqueta aquel viejo billete de tren. Pero ahora, estampado sobre la fecha y la hora, había una nueva palabra impresa en tinta roja y brillante. Una sola palabra: usado. Así que, la próxima vez que escuches una leyenda urbana, piénsalo 2 veces antes de intentar comprobarla. Porque algunos viajes son solo de ida, y algunos trenes tienen un horario que es mejor no conocer. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te gustan los misterios y las leyendas, no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte el próximo viaje a lo desconocido. Hasta la próxima.